yo de niña siempre tuve muchas claris abiertas. Pasas una etapa de que es la niña, ay, tiene muchos amigos imaginarios, es normal, no pasa nada. Sometía casi 30 exorcismos, y no es que pasé los 30 exorcismos, ¿no? Porque es esto, es un simulador y Sí, claro. seguimos jugando. Entonces mi papá objetivamente nunca me dio el medicamento, ¿no? O sea, mi papá objetivamente dijo, yo no creo que tú estés loca. Si tú estás dispuesto a todo, entonces todo sucede. Normalmente le tenemos susto o miedo a las cosas nuevas, pero dice la ciencia moderna, imagínese usted, enhorabuena porque estamos en estos tiempos, que la neuroquímica dice, para ser un poco más exacto, que cuando nos enfrentamos a algunos retos y los vamos llevando, se crean nuevas rutas neuronales. Interesante, ¿no creen? Pero a pesar de, en algunos momentos tenemos reticencia o resistencia a algunas cosas que nos están pasando y el momento es el adecuado, pero ¿cómo manejarlo de mejor manera? Bienvenido, soy Ariel C. Hoy me acompaña Nate, representante de la Red Arcana. Nate, se nos hizo. Nos costó un poquito, pero se nos hizo. Qué gusto tenerte aquí. Después de tanto tiempo, Ariel, ya muchos meses insistiendo con esto, creo que había una resistencia de mi parte, ¿eh? Creo Hablando que de, hablando de justo del tema, había una resistencia de mi parte, y justo no me lo vas a creer, hace unos días hablaba con unas líderes de arcanos de distintos países, y caíamos en el tema, ¿eh? En el mismo tema de la resistencia a la exposición de las redes, en que es que me da miedo, es que qué van a decir, es que estoy trabajando esto del despertar de conciencia, pero me da miedo ser expuesta. Me da miedo, o sea, sí tengo el conocimiento, sí tengo la información, pero me da miedo salir a decirla porque entonces me van a juzgar o me van a criticar. o con Entonces, que digan algo te vas a sentir tal vez, que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, que nos sentimos juzgados. Tal vez sin serlo, pero nos sentimos juzgados. no, y ¿sabes qué pasa mucho? Que atrás de la pantalla tú puedes comentar lo que tú quieras. O sea, y insultas, agredes, transgredes, Claro. o sea, muchísimas cosas, y no hay quien te limite, no hay quien te diga, hey, o sea, espérame, ¿no? Porque es muy fácil sacar tu frustración, tu coraje, lo que tú traigas En cargando la privado. mochila. Ajá, Tal cual. entonces, ¿quién te va a decir algo? ¿No? Nadie. Y yo creo que ahí también había un poco de resistencia a esta entrevista. Pero nos sucede a todos y a veces nos sucede cuando menos nos lo esperamos. No, claro, o sea, eso me queda claro. Mira, he conocido personas con mucho conocimiento espiritual, súper, súper conectadas, y aún le tienen miedo a ciertas cosas. O sea, y es increíble que tú digas, ¿cómo esa persona le tiene miedo? ¿Cómo esa persona fluye tan bien en esta área, pero tiene una resistencia o tiene un miedo a cierta situación? Es que nos debe de quedar claro que somos seres humanos viviendo una experiencia. Totalmente. Independientemente de esa alma que está, que vino a experimentar, que vino a evolucionar, pues estamos en un envase humano, viviendo una experiencia humana, y aparte no nos mandaron con toda la información, ¿no? O sea, te mandan y te quitan toda la información. Yo bromeo diciendo, me dejó aquí la nave espacial, pero ¿y el instructivo que lo hice? ¿Será que lo perdí? ¿No me lo dejaron? ¿Qué pasó? Se te olvidó en la nave, te bajaste sin maleta. La verdad que sí. Y fíjate que pasa algo muy interesante y muy interesante este tema que lo tratemos el día de hoy, muy relevante inclusive, porque fíjate que he invitado a algunas personas para que estén aquí conmigo en el programa, personas que trabajan en auditorio lleno y me han dicho, no, es que enciendes la cámara y me quedo en blanco. Y yo, pero ¿cómo? ¿Cómo no te va a dar más susto estar delante? No, eso ya lo sé manejar. La camarita aquí, no, no, no me va, no me va. Imagínate, es y debería curioso, de, ¿no? y debería de ser más cómodo, ¿no? Porque igual te puedo decir, elimina esta entrevista, o sea, elimínala o Claro, edítala. Y un claro. auditorio, o sea, sí es más grande, más personas en vivo que te pueden como juzgar por cualquier acto que hagas en ese momento. Claro, Pero así funcionan los seres humanos. O así sea, somos, así somos. Lo que tal cual. a la mejor para ti está bien, para mí no lo va a estar. O lo que a ti te hace sentir cómodo, pues a mí no. Son experiencias completamente distintas, y las maneras de ver las cosas son completamente distintas. Y de experimentarlas, inclusive de vivirlas, son diferentes. Dos personas, por ejemplo.
o tres, o cuatro, o cinco que ven un accidente, todos, aunque hayan estado cerca, lo relatan de diferente manera, porque lo percibimos o aquello lo percibimos de acuerdo a quién somos. Muy interesante, ¿no? Esto es interesantísimo. Nate, ¿cómo podrías, cómo podría yo darme cuenta? Porque a lo mejor simplemente archivo algo y lo dejo por allí y no lo toco más. ¿Cómo me doy cuenta que lo que yo estoy teniendo ante aquello precisamente es una resistencia? Fíjate que eso sí sería complicado, porque luego tendemos la costumbre como de decir, es que tengo miedo, pero es más fácil decir tengo miedo a decir tengo una resistencia, porque yo en lo personal no le he encontrado como una diferencia. O sea, para mí es lo mismo, pero ojo, yo te estoy hablando desde mi propia experiencia. Yo no puedo hablarte de lo que otra persona puede sentir, porque a lo mejor otra persona sí le encontró una diferencia entre una cosa y otra. Para mí es lo mismo. Para mí implica, si tú me dices resistencia, yo lo entiendo como miedo. Y si tú me dices miedo, yo lo entiendo como resistencia. Porque al final de cuentas, para mí es lo mismo. Aunque obviamente otra persona te va a decir, no, miedo es esa sensación en la que me siento insegura, en la que siento que algo va a pasar. Y resistencia es algo a lo que me opongo. Pero para mí radica en lo mismo. O sea, para mí es lo mismo. Fue el ¿Por qué? disparador que te evitó que hicieras algo, bien que mal. Exacto, exacto. Yo así lo veo. Yo así lo veo. Yo digo, de hecho, no digo tengo miedo. Yo aplico estoy teniendo una resistencia, Ok, ok. porque siento que le doy menos poder a la palabra miedo. La palabra miedo es darle mucho poder a algo. Entonces, yo al decir tengo una resistencia, yo estoy quitando como cierto poder en esa palabra. Pero ojo, desde mi punto de vista, desde mi propia vivencia. Y Porque a una lo mejor cosa, vas a... perdona, si tú lo dices, digamos, desde tu cosecha, por supuesto que para eso te tenemos acá, ¿cómo lo manejas? O sea, ¿cómo lo ubicas? Porque normalmente, por ejemplo, al menos los varones, esa palabra de miedo no nos agrada mucho. Entonces podemos, o nos quedamos callados, o decimos nada, o del todo no vamos a hablar del tema, a eso me refiero. Entonces, en el caso tuyo, ¿cómo lo identificas? Mira, yo lo identifico fácil porque soy una persona súper proactiva. Soy una persona que no está quieta, o sea, estoy así, o sea, 1000 por hora en todo momento. Tú me dices, necesito esta información, yo te consigo esa información y cosas que tú desconocías y te doy un súper paquete. Entonces, soy muy proactiva. Y de repente que tú me digas, esta acción, haz esta acción, yo es como, oh, ok, no, entonces yo ya me empiezo a dar cuenta que existe una resistencia. ¿A qué? A que yo tengo una personalidad, vaya, controladora, líder, o sea, me gusta estar así, ¿no? Entonces, cuando tú me presentas una situación en la cual me hace sentir vulnerable o me hace sentir incapaz, entonces yo ya digo, hay una resistencia, hay algo que me está impidiendo hacer. ¿Qué es? ¿Por qué? Entonces, como buena investigadora, empiezo a indagar, indagar, indagar para llegar Rastreas. a la... Ajá, claro, para llegar a ver por qué. Porque muchas de estas resistencias no son unas resistencias que tengamos claras, ya que están en el subconsciente, en el inconsciente, en lo que está interno, en lo que no puedes ver. Porque tú es muy fácil decir, mmm, no me gustan las películas de terror, porque sabes que te provoca, no sé, miedo, o sea, miedo, el estrés, la ansiedad, pero eso lo tienes muy identificado. Porque a lo mejor de niño viste una por accidente o con tus amigos y mientras la veías te asustaron, o sea, entonces experimentaste no solo la cuestión de la pantalla, sino la cuestión física y tú sabes que eso te genera un miedo, una resistencia, ¿no? O sea, pero hay otras cosas que tú no las tienes claras, pero sin embargo ahí están y te están generando un cosquilleo, por decirlo así, ¿no? Pero Nate, Y perdona, otra cosa más, porque nos estás hablando de una situación que algunos desde pequeños tratamos como de no tenerla muy conectada, que lo que es el sentir. O sea, eso es otro tema, ¿eh? Eso es otro tema, el permitirte sentir, el permitirte experimentar.
Es un tema Lo súper es. complejo y te lo hablo desde mí. Yo, esto sí quiero que quede muy claro, lo hablo todo desde mi propia experiencia, desde las propias cosas que a mí me han sucedido. A raíz que sacaste esto, mira, te voy a comentar algo que me sucedió. Yo de niña siempre tuve muchas claris abiertas, muchas claris, pero pasas una etapa de que es la niña, ay, tiene muchos amigos imaginarios, es normal, no pasa nada, qué bonita, ¿no? Ay, mira, dijo esto, oh, tiene sentido, a lo mejor lo escuchó hablar a los adultos. Llegas a la etapa de la adolescencia, en donde justo empiezan esas claris a estar más fianzadas, más claras o tienes como mayor razón de la situación que estás viviendo y entonces tú empiezas a generar como resistencias para no ser objeto de los adultos. Y lo hice. Y justo hace unos días, Coach Wayne hablaba justamente de ese tema. De que de niño, o sea, pues qué simpática, ¿no? Ya de adolescente es como que, boom. Y justo eso me pasó. Todo estaba perfecto, pero ya adolescente era súper difícil lidiar con lo que tú sentías y con lo que los demás percibían de ti o los demás sentían sobre ti. Pero Entonces, aparte, perdona que te interrumpa, aparte, el problema es que si no, no vas a calzar, porque vas a hacer la rara de. Y uno en la adolescencia quiere ver cómo calza como sea. justo a eso quería llegar, a que tú empiezas a reprimir todo lo que tú sientes, empiezas a guardarlo, empiezas a creer que estás mal, porque entonces todos los demás están bien y tú estás mal, porque tú estás viendo cosas que los demás no ven, porque tú estás sintiendo cosas que los demás no ven, porque tú ya viste que fulano va a morir y los demás no lo saben y luego sucede que sí muere y tú dices, híjole, o sea, estoy mal. Pero si lo expresas, si tú dices, está pasando esto, estoy sintiendo esto, entonces eres juzgado. Ahorita en este momento yo creo que ya no, pero yo te estoy hablando de hace 15, 16 años, 17 años. Claro que era difícil hablar de este tema y empiezas a reprimir sentimientos y empiezas a generar resistencias que hoy por hoy están presentes. Aparte, ¿cómo explicas que le puedas decir a alguien, es que fulanito se va a morir? Van a decir, ¿y qué te pasa? O te llegan a investigar de cómo que se murió, ¿cómo sabías? Quizás ahora no tanto como dices tú, pero hace unos añitos atrás yo empecé a no decirlo porque yo dije, ¿qué van a decir? Aparte de que venía de una familia donde todos ya estaban muy grandes y decían, ay, tan lindo el niño, tan lindo el niño. No ponían atención. Entonces imagínate, uno empieza a bajar el volumen hasta pagar. Pues mira, yo en mi situación pasé por muchas cosas. Experimentando en muchas religiones, encontrar una respuesta a lo que me sucedía, hasta someterme a exorcismos. Hoy me da risa, hoy me da mucha risa, pero en verdad me sometía a casi 30 exorcismos y no es que pasé los 30 exorcismos, ¿no? Bueno, lo Eh, sobreviviste, ¿no? pues antes no quedé loca, en verdad. Pues imagínate. No, fíjate, qué raro. Ahora me puedo reír de esto. Antes me generaba mucha ansiedad, porque el que me dijeran que estaba loca, el que me dijeran que no era una niña normal, era fuerte. O sea, lidias con esta cuestión. Fíjate, o sea, ve el combo, el combo tan agradable que hay. Mujer, con hormonas, en la pubertad, y luego viendo cosas, o sea, era el kit completo para todas esas emociones que generaban en mí. Porque, mira, algo que sí agradezco mucho fue que mis papás nunca dudaron de mí. Yo llegué a acercarme a mi papá a decirle, oye, tienes un mensaje, una señora dice es, no sé quién es porque no la conozco, pero me dijo esto. Y ver cómo a mi papá se le salían las lágrimas y lloraba y así, yo así como que, ¿qué está pasando? Y mi papá me dijera, ah, es mi mamá. Y yo, ah, ok, ah, bien y que fueran cosas que nadie sabía más que él y su mamá, o sea, como cosas personales, pues ayudó a que mi papá creyera en mí, pero él siempre fue lo que tú necesites. Entonces, si yo le decía, necesito un cura que venga aquí y que ponga agua bendita por toda la habitación y que ore y que algo, Se lo eh, traía. él lo traía.
Papá, ¿sabes qué? Es que yo ya siento que delirio de persecución, siento que algo no está bien, pues vamos al psicólogo. Pero obviamente el psicólogo nada preparado, no, pues sí, esto es cosa psiquiátrica, ¿eh? O sea, esto ya es cosa psiquiátrica. Y entonces mi papá, pues al psiquiatra, ¿no? Y el psiquiatra con una lista de medicamentos, o sea, enorme, y mi papá así como de, oye, no te los puedo comprar. Y no porque no tenga para comprártelo, sino porque esta, o sea, esto, ¿cómo te quieren tener toda, perdón la palabra, pero me dijo mi papá, toda idiota? O sea, Claro. no, yo estoy acostumbrada a ver a una mujer que anda así y que, o sea, y que la escuela y que el juego y que es, o sea, vas y vienes y este medicamento te va a tener mal. Entonces mi papá objetivamente nunca me dio el medicamento, ¿no? O sea, mi papá objetivamente dijo, yo no creo que tú estés loca. Tiene Yo buen no criterio tu creo. papá, déjame decirte. Sí, no, no, mira, ya mi papá partió el año pasado y fue algo increíble porque Lo yo le lamento. dije, yo a mi papá meses antes de fallecer, yo le dije, este año te vas. Y mi papá fue así de, ¿eh? Le dije, sí. Lo hablamos, lo estuvimos tratando días después, meses, no recuerdo bien, me dijo, oye, sí, este año me voy. He soñado cosas y esto, entonces tuve el tiempo de despedirme de él, tuve el tiempo de trabajar con él cosas. Siento que nos faltó más, pero era una persona ya muy grande de edad y aparte de eso, una persona súper católica, o sea, súper metida en la religión católica, a la cual le costaba de repente entender ciertas cosas. Pero sin embargo, así apoyó a una hija adolescente con mil cuestiones, o sea, mil cuestiones. Hoy por hoy entiendo que muchas de esas cosas que yo canalizaba, pues cuando tú canalizas, puede ser arriba, puede ser abajo, puede ser a un lado. Entonces, muchas de esas cosas que generaron muchas resistencias eran porque eran canalizaciones, pues, bajo astral. Porque había días buenos en los que mis canalizaciones, o sea, uff, bonitas, en donde canalizaba cosas que me decían que yo en ese momento, la información o la asociación que yo tenía decía, oh, es la Virgen de Fátima, ¿no? Porque yo así veía una silueta de una mujer como con luces y yo decía, ah, la Virgen de Fátima. Yo no sé por qué lo asocié con eso, pero había días en los que literal eran demonios y yo no podía dormir. Entonces yo le decía a mi papá, Claro. tengo mucho miedo de dormir. Y mi papá iba a mi habitación a dormir conmigo y dormía ahí y luego a mí porque tienes ataques energéticos que hasta ese momento yo no entendía que era un ataque energético. Hoy por hoy, gracias a arcanos, gracias a toda esta información que se está dando, a que se nos está quitando el velo, a que la información está bajando, y no a uno, sino a muchos, estoy entendiendo muchísimos procesos que antes no entendía. Yo hoy por hoy te puedo decir que la canalización, cuando no estás preparado, cuando no estás bajo cierta vibración, bajo cierta energía, pues tú eres una canalización de arriba, de abajo, de a un lado. Se puedes canalizar cualquier cosa. Una antena. Me dice una amiga Efectivamente. que es como una antena loca, porque agarra todo. Qué peligroso es Sí, eso, ¿no? súper peligroso porque sufría ataques que iban desde lo que hoy, bueno, desde lo que mucha gente dice que se te subió el muerto, Mira, hasta, hasta ataques que ya llegaban a ser físicos porque lo tenía como rasguños y cosas así. Yo decía, ¿y de dónde? ¿O claro. cómo, no? Y eran muchas cuestiones, o sea, que yo no entendía. Yo podía ir en la calle caminando y ver cómo a las personas se les cambiaba la cara. Y yo, ¿viste eso? O sea, si alguien iba conmigo, ¿viste eso? Y todos así como que, no, no vi nada. Y yo entonces era como mejor callarme las cosas, callarme el sentimiento y seguir como si nada. O me Wow. topaba, no sé, te topaba a ti en la calle, te saludaba, te ibas y yo ya me quedaba con una angustia, con una desesperación, con una frustración. Y yo decía, ¿y por qué esto? O sea, ¿por qué? Y entonces ahora yo entiendo que eso es una clari y que lo que tú sentías me lo descargabas. Pero en su momento eran muchas cosas que me pasaban a la vez y yo no lograba explicar qué era. Entonces ¿Cómo, vas cómo generando, lidiabas con ello, Nate? Porque, o sea, uno lo puede decir, pero ¿qué hacías? yo creo que sabes que me ayudó mucho la escuela. La escuela, yo me enfoqué en la escuela como no tengas una idea. Fui una niña que tuvo becas por promedio desde primaria.
hasta la universidad. Entonces yo me enfocaba en estar en la escuela. Había periodos en los que no dormía por la noche porque a mí me generaba ansiedad dormir, Claro. porque yo dormía y tenía sueños, tanto buenos como malos, de cosas futuras, o sea, de cosas del pasado. Eran muchas cosas. Yo me veía en otros cuerpos, pero sabía que era yo y yo no entendía eso. Ahora le pongo un nombre. Ahora sé que son vidas pasadas, pero en ese momento no. Entonces, para mí era mejor no dormir. Entonces, yo dormía por la tarde. O sea, yo iba al colegio, a la escuela, a la universidad por la mañana y entonces yo llegaba a dormir, o sea, a dormir, porque había temporadas en lo que la noche me provocaba ansiedad y no porque estuviera oscuro o porque no, por las cosas que luego sucedían, porque yo sabía que si me dormía iba a estar en otros lugares, iba a ver otras cosas, o inclusive llegaba y veía gente sentada en mi cama, esperando que yo diera mensajes o cosas, y yo decía, ay, no, ¿por qué? Y era extraño, mi hermano era como que se burlaba. En ese momento salió la película de Sexto Sentido y le daba risa y me decía, veo gente muerta. Y recuerdo muy bien eso porque era tanta la burla que hacía que un día le dije, pues ahora los vas a atender tú, ahora van a ir contigo. Y ¿sabes qué sucedió? Que una de esas personas se le apareció a mi hermano, o sea, tal cual, la vio y después de eso, o sea, me dijo, creo todo lo que tú me dices. Si ahorita tú me dices, se va a acabar el mundo, te lo voy a creer. Entonces fue como extraño, pero eran muchas cosas las que me pasaban, muchísimas, 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 lo cual me llevó a buscar una solución, a decir, necesito que me quiten esto. No quiero volver a toparme con personas y sentir lo que esas personas sienten. Claro. No quiero volver a escuchar cosas. No quiero volver a ver cosas. No quiero volver a tener estos viajes súper extraños. No quiero volver a tener premoniciones o ver cosas. No quiero o sea, no quiero nada. No quiero nada. Y entonces empieza la búsqueda por muchas religiones queriendo que me quitaran esto, ¿no? Y te puedo decir que llegué hasta la santería, ¿no? O sea, imagínate, a la santería de que tráeme una paloma y no sé qué, yo dije, ay, no, o sea, esto ya, o sea, no, yo venía por una limpiecita, algo relax, ¿no? Como que te traigo una paloma y la cabeza de no sé qué, no, dije, no, gracias. Y entonces hice los exorcismos. Pero ojo, para un exorcismo necesitas ser un sacerdote avalado por el Vaticano, con el librito rojo famoso que sí existe, es real, es verídico, hermoso, está muy bonito, por cierto, el libro, así de más o menos de grande y con un forro color rojo de piel, o sea, es muy bonito ese libro, y lo practican, o sea, lo hacen para tus exorcismos. Y me sometí a exorcismos. En la ciudad en donde yo vivía, hubo dos sacerdotes y uno de ellos me dijo, que creo que fue uno de los más sabios, ¿eh? Él me dijo, ¿realmente tú crees que estás loca? Me dijo, yo siento que tú estás conectando con cosas a las cuales aún no estamos preparados para hablarlas. Gracias a Dios Dijo, que fue así. es que era muy sabio y ¿sabes qué? Me tocó decirle algo que yo creo que hizo ese clic en él. Yo en una sesión que tuve con él, tuve dos sesiones, pero realmente nunca me practicó un exorcismo él porque ya era muy grande y estaba muy dañado. Dañado en cuestión de que él tenía años sin comer, no podía ya comer porque le habían hecho un trabajo de brujería. Ojo, yo nunca había hablado con él y cuando lo vi se lo dije. Y él ya lo sabía porque alguien más que era vidente se lo había dicho.
y se lo había dicho hacía años atrás. Cuando yo lo conocí, yo tendría 18 años y el sacerdote tendría, híjole, unos 70 y tantos, casi 80 años. Wow, tanto, wow. Entonces a él ya se lo habían dicho. Y yo se lo dije, yo le dije, tú tienes un mal en el estómago, tú tienes un mal ahí en tu estómago, yo veo algo raro, una bola negra, algo. Y se me quedó viendo, me acuerdo muy bien, me veía con una cara de ay, ternura. Y con las dos pláticas que tuve con él en distintas ocasiones, él me dijo eso. Realmente no creo que estés loca, realmente creo que tú tienes un conocimiento que va más allá de lo que nosotros podemos entender. Creo que Claro. no deberías de estar buscando algo y deberías de creer en ti. Y de momento yo no entendí lo que él me estaba queriendo decir. Mm, O sea, wow, imagínate. realmente no lo entendí. No lo entendí el que él me dijera, tú estás viendo algo más allá. Yo no lo entendía. Y algo importante, porque normalmente, o algo relevante, esta palabra importante la tengo adherida a mí y me encanta esa palabra. Em, ¿de quién viene esto? ¿Viene de tu papá, viene de tu mamá, viene de los dos? Porque normalmente tengo entendido que esto es algo heredado. Puede ser de una abuela, de un abuelo, pero heredado al fin. Pues mira, yo, mi mamá, mi papá, no. Sospecho, y sospecho y te voy a contar una historia bien extraña, que es como de la bisabuela, porque a mí se me aparecía una persona que me dijo que estaba anclada a la casa de mis papás, porque la casa de mis papás viene de generación tras generación, es una casa que yo creo de tener unos 200 años y se me hace poco, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí, como pues, imagínate el tiempo de la revolución. Entonces, pienso que por ahí, porque esta persona se me aparecía y me decía cosas así como que eres igual a tal persona, ¿no? Y yo así, ¿y quién es? O sea, perdóname, no, discúlpame, no entiendo. ¿Quién es? Y, y ya me decía, es tu familia, pero yo había muchas cosas que yo no las hablaba o no trataba de investigar para no meterme en temas de que, ay, la niña ya está loca, ay, la niña esta. Entonces yo trataba como de sondear la información. Creo que de ahí viene porque tengo como este contexto y después posteriormente eh, hice yo como un análisis de las cosas y dije, ok, podría ser de ahí. Pero hoy te puedo decir que no, hoy te puedo decir que no, que esto todo lo tenemos, que todos podemos tener dones, Claris, simplemente que las tenemos justo por las resistencias, las tenemos ahí como quietecitas, cerraditas, donde no me genere absolutamente nada. Justo por eso, por una resistencia. Nate, Entonces, una vez la ubicas, perdona, una vez la ubicas, ¿cómo te vas saliendo de aquello para poder ejecutar, para poder realizar, para poder hacer aquello que te tiene parqueada? ¿Cómo mira, empezaste a identificar para ver cómo ponías aquello en acción? yo creo que empecé a identificarlos cuando yo ingresé a Arcanos. Este grupo, la verdad, ha sido para mí un boom. O sea, yo tengo mucho que reconocer dentro de Arcanos que hicieron que yo viera ciertas cosas que no había visto antes, ¿no? Porque dentro de Arcanos hay un trabajo que, claro, ojo, si en verdad lo estás trabajando, te va a ayudar. Si en verdad estás comprometido, te va a ayudar, que es el apagar el ego, la reprogramación del ego. Callar esto que te murmurea, que te está constantemente diciendo tonterías, porque al final de cuentas son eso, son tonterías, es una programación que traes. Una programación que traes cuestiones de infancia, cuestiones que tú vas aprendiendo, cuestiones que tú vas haciendo útiles para tu día a día. Entonces, primero fue reconocer eso, después darme cuenta de que nunca estuve mal, que siempre estuve bien,
porque no necesitaba la aprobación de los demás. Y entonces empezar a reconocer en ti lo que realmente hay en ti. Y que si ves algo, creerlo, no necesitar voltear. ¿Tú lo viste? ¿Tú lo hiciste? No, o sea, creer lo que estás viendo, que lo que estás viendo es real, que lo que estás sintiendo es real. Pero aún así, te lo puedo decir, cuesta. ¿Por qué? Porque gracias a arcanos, empecé a estructurar muchas cosas, empecé a ponerle nombre a las cosas. Ah, pues eres clariconsciente, ¿no? Tienes el clariconocimiento porque sabes cosas que no habría manera de cómo saberlas. Ah, eres clarividente porque estás viendo. Entonces fue empezar a ponerle nombres a las cosas. Y eso ya empiezas un camino distinto porque ya hay una, ¿cómo te lo puedo decir? Ya hay un conocimiento, ya le pones nombre a algo que no sabías. Entonces ya ahí está genial. ¿Qué sigue? Pues empezar a tratar de desarrollarlo o empezar a tratar de adaptar eso a tu vida cotidiana. Claro. Ojo, siempre he considerado que es un peso, ¿eh? O sea, Es una sí, responsabilidad. sí, sí, porque tú no puedes ir por la vida y ya me quedó súper claro, porque lo hice mucho tiempo. O sea, ir por la vida como con verborrea, ¿no? Diciendo, ves a alguien y decirle las cosas. No era Pues no, opción, claro. hoy mañana te vas a morir. Pues no, hoy te mandan este mensaje. No, yo me negué mucho. Mira, fíjate que es algo extraño. Yo pasé por todas estas etapas de la adolescencia en donde pasaron muchísimas cosas. Todavía ya no era adolescente cuando todavía me estaba haciendo los últimos exorcismos, ¿no? Y Ok, se calmó toda esta situación, se calmó y para mí fue un alivio que todo esto se claro. calmara, que todo esto pausara. Empieza este boom del despertar espiritual y empiezo yo a decir, o sea, yo tenía esto, Mm, yo hacía esto otro, pero también empiezo a percatarme que realmente no es que se hayan ido o que los haya eliminado, sino que me empiezo a percatar que empecé a callarlos, empecé a ocultarlos, empecé a evadirlos, porque es más fácil no ver, no escuchar, no nada, y congeniar con la manada a hacer la apartada, ¿no? Como el frijolito negro en el arroz. Y Nate, Entonces, dime una cosa, entonces, así como hiciste eso, ya te dejo para que nos sigas contando. Así como sucedió esto, de igual manera, la persona, una persona podría empezar a despertarlas, las claris, sí, por decirlo de alguna manera. sin dudar, sin dudar. Lo que pasa es que no les has puesto un nombre. Ok, Tú, tú simplemente dices, ay, no sé, me acabo de topar con mi vecina y la saludé y empecé a sentir como mucha tristeza. Ay, quién sabe por qué. No, es que ese es una Clary, pero no le claro, has puesto nombre. claro, Pero están todos los seres, yo tengo claro que todos los seres humanos tenemos algo. O sea, me queda claro que todos tenemos dones, que todos tenemos claris, que simplemente no las hemos despertado o no les hemos puesto un nombre claro. a eso, ¿no? No Porque no ha sabemos qué habido, son realmente. exacto, porque no ha habido quien te acompañe. Porque si a mí hace 17 años se hubiera sentado alguien a decirme, tú tienes esto, otra cosa hubiera sido. O que lo Otra hubieran cosa. guiado a uno, imagínate, eso hubiera sido maravilloso. Exacto. Claro, Imagínate si yo era buenísima en la escuela, o sea, en verdad, yo todas las noches que no dormía, yo, leía, leía, leía. Llegaba a mis exámenes, mira, como si nada, pa, 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 pa. ¿Por qué? Porque me enfocaba en eso, pero si en ese tiempo alguien me hubiera dicho, como en la escuela, ¿no? Como en la escuelita, a ver, tú tienes esto y se llama así, y lo vamos a trabajar de esta manera. Otra cosa hubiera sido. seguro, seguro. Así, y estoy segura, y lo he visto, que hay muchas personas que sufrieron lo mismo que yo en ese momento, que hay muchas personas que pasaron por las mismas etapas.
porque ahora tengo la oportunidad de conocer a muchas de esas personas que me digan, oye, yo me identifico contigo. Igual no tenía todo lo que tú dices, pero yo tenía esto y me sucedía y me lo callaba y al callarlo entonces generaba en mí un sentimiento de culpa, un sentimiento de rechazo, un sentimiento y se comienzan a hacer heridas, las Claro, llamadas heridas de la infancia o heridas del alma, claro. porque son heridas que se van quedando que no son perceptibles, no hay como que te caigas, te cortes y sepas que es una cortadura que está la herida. En este tipo de heridas son heridas emocionales, son heridas que se quedan ahí y que Claro. nunca te das cuenta de ellas hasta que llega un momento en donde dices, ¿por qué a cualquier comentario reacciono así? Y no lo sabes, pero es porque esa herida está ahí, la herida de rechazo, la herida de abandono, o sea, hay muchas heridas, pero estamos viviendo una experiencia. Y una vez que la ubiques, ¿qué puedes empezar a hacer? Porque volvemos a lo que te decía hace un ratito. Lo curioso es cómo hago para identificar aquello. Mira, la manera de identificar, yo creo que eso depende de cada uno de nosotros. Eso es de manera independiente. No hay como un libro que te diga, ah, es esto. No. ¿Por qué? Porque está, por ejemplo, las heridas que se camuflajean, ¿no? Que tú crees que es una herida de abandono y realmente no es abandono, sino rechazo. Pero ¿cómo lo identificas? Yo creo que una de las maneras es cuando tú comienzas a hacer un trabajo interno, cuando tú comienzas a trabajar en ti, porque yo te aseguro que una persona que ahorita está en su trabajo a full, pensando en pagar esto, en pagar el otro, en esas cosas, no se ha tomado el tiempo para sentarse y sentirse a sí mismo, porque Tal eso cual. es importante, comenzar a trabajar en ti, porque cuando comienzas tú a trabajar en ti, empiezas a reconocer muchas cosas que no había o que tú creías que no tenías, pero ahí estuvieron todo el tiempo. Pero esa es una manera de comenzar, cuando tú empiezas a trabajar en ti y empiezas a decir, estas cuestiones me hacen un clic así en automático. Cuando alguien llega y me dice, no, tú no, y yo con ese tú no, yo exploto. Entonces, ¿por qué esta palabra me hace un clic? Yo entonces es ver, pero en una persona que no está dentro del camino de tomar conciencia de lo que es el despertar. Mira, ya no me gusta esto del despertar espiritual porque ya suena súper trillado. Yo no, híjole, de llamarle despertar espiritual, prefiero llamarle despertar de conciencia, porque es cuando tu conciencia empieza como a unir las piezas. Para una persona que está dentro de este proceso, es más fácil comenzar a identificar muchísimas cosas, pero Claro. una persona que está allá afuera, todavía súper mega anclado a la 3D, que sigue viendo novelas, que sigue viendo la tele y que sigue enfrascado en problemas de guerras, de destrucción y que si el COVID y que si esto y que si el otro, pues sigue dándole alimento a esa energía de baja vibración, sigue Ya tiene dándole su atención alimento. allí. Exacto, entonces muy difícilmente se va a dar cuenta de lo que realmente necesita, porque está Claro. enfrascado en eso. Pero una persona que ya está aquí en este proceso empieza a observarse a sí mismo, empieza a observarse. Y a lo mejor el hecho de escuchar una conversación de otras personas respecto a heridas, respecto a resistencias, empiezan a hacerle clic, no empieza a decir, ah, ok, a mí también me está pasando esto. Ok, pero sí, eso sí me queda claro. Necesitas estar dentro de todo esto para empezar a reconocer muchas cosas. Si no, difícilmente lo vas a hacer porque vas a estar más preocupado en que está el evento de la Fórmula 1, que es ahorita, no es como que, ay, o sea, no tengo, pero voy e invierto en la Fórmula 1. No, es que estás en eso, estás anclado en eso. Y cuando tú ya estás de este otro lado, empiezas a trabajarlo. Y hay muchas, o sea, aquí fíjate, ojo, resistencia número uno o miedo número uno. Tú acabas de ver un video de alguien hablando sobre despertar de conciencia y te empieza a hacer clic, empiezas a hacer ese sonidito porque, híjole, el alma es tan fuerte que muchas veces inconscientemente te pasa como videos como para decirte, velos, ve estos videos, ve estos mensajes. Entonces, ok, viste un video.
te gustó la información, pero empieza la resistencia de, ay, no, ¿y como para qué? ¿Y como para qué voy a hacer esa actividad que dice que haga? ¿Y como para qué esto? Y empiezas a tener resistencia. Inclusive hay personas, te lo hablo desde la experiencia que es estar en Arcanos, que entran al grupo Arcanos con 1000 resistencias. Es que la primera, no tengo dinero, no puedo, no tengo tiempo, o sea, y un sinfín de cosas, porque va desde el dinero hasta el no tengo tiempo, y entre esas muchas tantas. Eso es una resistencia, eso es un miedo a un cambio, y no te das cuenta y no le pones nombre, ni le pones nombre de miedo, ni le pones miedo, nombre de resistencia, porque simplemente dices, es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que sus horarios no esto, es que 1000 cosas. Y eso ya es una resistencia. Y no ingresan al grupo por esa resistencia. Y es ¿Por que qué? Porque, perdona, dime, Nate, lo interesante en este caso es que el universo nos está guiando a algo y nosotros con el no puesto, el freno de mano puesto, no arrancamos. es correcto. Ok, no entraste a Arcanos, pero luego sigues viendo videos de X o Y persona informándote de lo que tú necesitas con un video de haz conciencia de esto, protégete de esta manera, eh, haz este ritual, o sea, un chorro de mensajes subliminales y sigues perdido. Y no nos percatamos. Es lo peor quizás, pero es lo más común y lo más normal que nos sucede. Claro, y luego hay otro, ¿no? Entras ya al grupo de arcanos y entonces empiezan a que haz meditación todos los días. Uy, no, qué pereza. Es que me tengo que levantar temprano y es que yo no duermo y es que no descanso, o sea, y empieza otra resistencia. Y ahí te voy a decir algo que a mí me pasó. La resistencia con la meditación no era levantarme temprano. La resistencia con la meditación era que yo me sentaba a meditar y genera una burbujas rosa y genera una burbuja dorada. Y yo decía, ¿y cómo la genero? Es que yo no la estoy visualizando, es que yo no estoy viendo, o sea, me la imagino, pero no la estoy, o sea, no me da para, yo cierro mis ojos y o sea, no puedo. Entonces, eso es una resistencia Claro. y no lo ubicas y te pasa desapercibido porque, o sea, ¿cómo? Una resistencia a meditar, ¿por qué? Entonces, ¿qué hice yo? Dije, a ver, de nada está sirviendo que yo todos los días me levante a las 5:30 si no estoy haciendo la meditación de manera correcta. Entonces, por ahí alguien me dijo, búscate otros métodos para que puedas hacer la meditación. Me di a la tarea de buscar como métodos y yo decía, ok, pues un método de quién. Y nuevamente esta persona me dijo, a ver, si no lo visualizas, entonces háblalo, entonces créelo, entonces reafírmalo. Entonces ya dije, ah, ok, ya entendí el concepto. Ya empecé a hacer las meditaciones y mientras son meditaciones guiadas, entonces mientras la otra persona, el interlocutor, decía, genera una burbuja así, yo repetía eso. Estoy generando una burbuja de color dorado, una burbuja de color rosa, según las instrucciones que te van dando, ¿no? Y fue como comencé a hacerlo y fue como comencé a fluir, Mira. pero me tuve que yo dar a la tarea de bajar esa resistencia, o sea, de decir, sí, sí puedo, claro que soy capaz. A lo mejor no con los métodos de tal persona, pero sí puedo. Y entonces te das cuenta que hay casos distintos. Hay quien en automático empieza a hacer las meditaciones y en automático empieza a tener presencias de otros seres y empiezan las comparaciones, ¿no? Pero, ojo, es otra resistencia el estarte comparando con los demás. Claro. No te dejas No ser tienes, tú, por ejemplo. exacto, no fluyes tú y estás, y es que en mi grupo, fulanito, está canalizando y sutanito hace esto y esto y esto y esto. Entonces empiezas a generarte otra vez resistencias porque yo sí lo hacía y ellos no, y ahora ellos sí lo hacen y yo no lo hago y empiezan las comparativas. No, debes de dejar de compararte. Cada uno es individual y cada uno tiene sus propios procesos. Tal cual. No, tú no puedes tener los procesos de los demás o los demás no pueden tener tus procesos porque cada uno trae como su línea de camino, ¿no? El cómo vas a experimentar las cosas, el cómo vas a vivir las cosas y el cómo vas a desarrollar las cosas.
Claro. ¿no? Yo lo Yo, que digo y es te lo cada quien digo, trae su lonchera. efectivamente. Y solamente tú sabes qué trae adentro tu lonchera. Bueno, cuando le ponemos atención, yo anduve algún tiempo con la lonchera sin, pero sí, sí, te entiendo el punto. Claro, así es. O sea, y solamente tú sabes que traes galletitas y jugo. O a lo mejor solamente tú sabes que la traes vacía. Esto es un trabajo individual. Si bien existen apoyos y acompañamientos, al final de cuentas es tu responsabilidad. Eres tú quien toma la decisión de sí o no. Porque existe el libre albedrío, nadie te puede obligar a absolutamente nada. Muy cierto. En, en este trabajo que se hace en Arcanos de la reprogramación del ego, tú sabes si realmente la estás haciendo o no la estás haciendo. No vas a Tal engañar a cual. nadie, te vas a engañar a ti mismo. Ahora, la reprogramación del ego no es hacerla una vez y ay, qué feliz, no. La reprogramación del ego es todos los días y es de manera constante. Así seas el canalizador número uno, así seas Joe Dispensa, todos los días se trabaja el ego, Claro. todos los días. Bueno, más Porque vale, porque si no andamos el monstruito pegado ahí, más bien se va haciendo más grande, ¿no? mira que he conocido personas, Ariel, que están dentro de este movimiento y que son canalizadores y que son top y que la gente los quiere muchísimo y tienen un ego tan grande, pero tan grande que yo digo, wow, Se les o sea, termina saliendo el monstruo come galletas que andan en la lonchera. Ni me digas, sí, ni me digas. y Bueno, y de están eso tenemos que decepcionados. cuidarnos todos, debemos de decirlo. Te escucho. Eso sí, o sea, no hay certeza de nada y no hay verdad absoluta. Entonces, esto es un trabajo individual, que si bien mucha de la información que te reparten te resuena, quédate con lo que es para ti. Tal Lo que cual. no es para ti, déjalo, déjalo. Habrá muchas cosas que sí son para ti, habrá otras cosas que no. Y la manera de entenderlo es cuando te vibra esa información, La cuando tú dices, sientes. "Sí", cuando te sientes cómodo y sabes que estás en el lugar correcto, ¿no? Porque luego yo he escuchado cuestiones del despertar y videos y dices tú, ay no, o sea, esto como que next, y le das con el dedo, ¿no? Pasas al siguiente video. Y hay cosas que le das, la pasas, pero te vuelve a salir y te vuelve a salir hasta que te das la oportunidad entonces de verlo. Y cuando lo ves dices, ok, ok, necesito trabajar esto. Son indicaciones. El universo conspira siempre para tu más alto bien, sea que te guste o sea que no te guste. Porque el universo te va a decir, a ver, aléjate de estas personas porque no te están haciendo bien. Y te va a mandar muchas indicaciones, ¿no? Muchos red flag. Vámonos. ¿No las quieres tomar? Pues ni modo, existe el libre albedrío, o sea, te ponen Así una es. pista gigante para que juegues y tú sabes y qué tomas y qué no. Después te da la arrepentida de tu vida, ¿no? Como que no hubiera hecho eso, pero ya lo hice. Y Y ahí aparte, es la importancia. parte del aprendizaje también, mi querida Nick. Pero no, también se puede evitar, porque Sí, sí, seguro. si tú escuchas tu intuición, la intuición no miente y me queda claro. Hoy por hoy es algo que me queda súper claro y yo a la intuición le digo, ese angelito que luego te dice, hey, no, Tal cual. Sí, hey, así no, es. pero uno es terco, o sea, uno es tan humano, tan carnal que dice, no, vamos, ¿por qué no? Pero cuando ya empiezas a tener un control sobre tu persona, ya empiezas a tener un conocimiento, entonces ya ese sonidito, ya dices, ok, y te evitas miles de problemas y miles de conflictos y miles de cosas. Lo importante es iniciarlo, lo importante es empezar y no tirar la toalla, por más difícil que la cosa se ponga, porque dentro de este proceso, resistencias te van a salir de todo tipo, y miedos de todo tipo, o sea, cosas que tú decías, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Pues claro, porque entre más luz, más obscuridad. Somos una dualidad y lo importante no es tirar la toalla, lo importante es tener resistencia, pero de la buena, Sí, eso sí. de, de seguir en el camino, de decir, Sostenerse. me caigo, me levanto, porque quien diga que esto del despertar es fácil, está mintiendo. Es una de las tareas En más verdad. complicaditas y más cuesta arriba que tenemos, pero no por no verla y por no iniciarla deja de estar. Es correcto, es correcto. O sea, yo he visto personas del despertar, en verdad.
frustradas, las he visto llorar, he Claro. visto que se cuestionen a sí mismas si están haciendo bien o están haciendo mal. Entonces yo al ver esto digo, uf, te quita un peso de encima, Qué porque alivio, ¿sabes? claro. Sí, porque te das cuenta que al final todos estamos en la misma lucha. Y mucha gente, el televidente o la persona que está viendo tu video o la persona que está atrás de esta pantalla ha de decir, uy, no, qué fácil, ay, no, ay, pues qué genial su vida, su... No, no, o sea, no, estamos trabajando. Y esas Todos. personas a las que tú, exacto, y esas personas a las que tú estás viendo en un video de TikTok, en un video de YouTube, tienen trabajos internos, yo creo que más duros que una persona que va comenzando. Sin duda. ¿Por qué? Porque empiezan a agarrar más luz, entonces más ataques. Y existen los ataques energéticos, Mm, claro que existen, existen. claro. Y entre las personas del despertar espiritual existen las envidias, claro que existen las envidias, claro que existe todo esto. O Sí, sea, claro. está presente. No olvidemos que seguimos siendo 3D. Estamos conscientes de que hay cosas más allá de nosotros, que hay otras razas estelares, que hay mucha información, que somos seres que venimos a vivir la experiencia, que somos seres con dones, con claris, o sea, sí, pero al final de cuentas sigues en una 3D, sigues jugando un Totalmente. juego. El Totalmente. ser holograma, el simulador sigue jugando, porque es esto, es un simulador y Sí, claro. seguimos jugando. Entonces, no veas lo que están haciendo los demás, ve lo que tú estás haciendo para ti mismo. Trabaja en ti, deja de meterte, que si hay guerras, que si hay esto, no, no generes ese tipo de energía. Mira, algo que veo muchísimo en la gente es la cuestión de la abundancia. No tengo, pero tú pones un poquito a observar a esa persona y dices, no tienes, pero todo el día está súper enfrascada en ver noticias. Y que si ya pasó esto, y que si hubo guerra, y que si hay conflicto, y que si hay esto, ¿qué haces? Alimentar esa energía negativa. Te la pasas diciendo no, no, no. El universo no fluye así. Tú tienes que ser claro con lo que tú quieres. Lo que estás permitiendo, que es algo que trato de explicarle a la gente, yo lo llamo el triángulo de poder, lo que yo me permite, porque son cosas que nos permitimos, no es que caen. Lo que yo me permita pensar, decir y sentir, nosotros estamos irradiando al planeta con eso. Y queremos cambios, pero no quiero cambiar yo quiero que cambie lo de afuera. Así no es como funciona. Ya lo dijiste muy bien, así no es como funciona el simulador. No es así. No, no, el simulador, la manera, mira, tú le das, yo algo que he como entendido es que tú le das energía al simulador haciendo lo que el simulador quiere que tú hagas. Pero el día que tú le dices al simulador, oye, no, ya tu juego ya no me gustó. Yo voy a jugar mi propio juego con mis propias reglas y con mis propios movimientos. Entonces ese día tú tomas la decisión de empezar a trabajar en ti y de observarte, cómo me observo, fácil, qué me afecta, qué me hace ruido, cómo me siento. ¿Qué me estorba? Digámoslo quizás un poco más claro. Sí, no, y aparte permitirte sentir, permitirte decir, ok, hoy me molestó esto, pero ¿por qué me molestó? Porque es bien fácil. Es que él me hizo, Ah, es muy que sencillo, ella, es bien fácil aventar las culpas para todos lados. sin duda. Sí, sí. Cuando no observas que eres tú, que somos espejos, que va a venir otra persona a reflejarte lo que a ti no te gusta, pero de ti, no de los demás, de ti. Entonces, cuando tú empiezas este proceso de conocerte, de controlarte, de regularte, de amarte, pero de en verdad amarte, porque es muy fácil decir te amo, pero es muy difícil vibrar en esa sintonía, en Eso es el otra amar. cosa. Es completamente distinto. Y muchos de todos estos procesos me han quedado claros a raíz de este trabajo que he venido haciendo con arcanos. Porque en verdad, o sea, yo soy una persona o era una persona muy fría, muy controladora, me gusta tener todo en orden, todo con estructura, eh, eh, que tenga todos parámetros, que tenga todo yo bajo control.
Entonces he aprendido a soltar eso y a darme cuenta que estoy bien con eso, o sea, que no era necesario todo el control. He aprendido que puedes amar a las personas aun cuando las personas cometan tonterías. Claro que se puede, que existe una vibración del amor, claro que existe y me queda Claro. claro. Yo amo a personas que ni siquiera conozco y el solo hecho de que luego, hola, buenos días, Nate, o sea, es como, ¡ay, qué emoción! En verdad, porque me nace decir, ay, te amo, qué bonito día, pero es algo en lo que tú tienes que trabajar. No va a venir alguien No. a hacerlo por ti. No viene una hada y te toca con la varita y no, que va, no, no es así. Mi querida Nate, quiero dejar otros temas para la próxima vez que te invite. Espero que no sean 7 meses, pero bueno, eso lo arreglaremos tú y yo en otro momento. Porque bueno, ha pasado mucha agua debajo del puente y gracias a Dios hoy lo logramos. Quisiera que nos cuentes así breve cómo fue que diste tú con Arcanos y qué sentiste cuando llegaste a Arcanos. Eso me interesaría muchísimo saberlo. Mira, es algo bien extraño. Yo me resistí a las redes sociales porque es un tema que tengo como, ahí aplicaría como el clariconocimiento, porque es como que el temor radica en la exposición que hay más allá, en lo que puede suceder más allá, ¿no? Es como este miedo a la inteligencia artificial, ¿no? Como que, no sé, ¿de dónde viene esto? Si es complicadísimo porque pues no existía antes, ¿no? Uno. Y fue algo que surgió así. Entonces yo me resistía como a instalar TikTok. Yo decía, ay, no, qué pereza. Yo las redes sociales las utilizo como para observar cosas, no para estar diciendo mi día a día, no para tomarme fotos viendo nada. O sea, porque no era como lo que a mí me gustaba. Siempre fui como más de estar en los libros, en el buscar el conocimiento. El internet por eso me gusta, porque te abre un mundo a información. Pero en pandemia, pues me puse, ¿no? Instalé el TikTok y me empezaron a salir mensajes de personas, ¿no? O sea, esto es el clariconocimiento, esta es la clarividencia, este es el clariolfato. Y yo decía, ah, caray, o sea, sentía que me estaban hablando. Yo decía, ¿me hablan o qué onda? Entonces vi un video de Coach Gwen en TikTok y yo dije, ay, qué simpática, qué simpática, ¿no? O sea, se me hizo simpática, pero le di deslizar, ¿no? Después me salió un video de Febe y yo sentía conexión, pero yo decía, le falta algo, o sea, le falta algo. Hoy por hoy te puedo decir que esa Febe cambió muchísimo, a como inició o evolucionó espiritualmente muchísimo. Entonces, son procesos. Después me volvió a salir otro video de Gwen y yo decía, bueno, ¿y esta mujer qué? O sea, ¿por qué me sale? No la sigo, no nada. Entonces, no recuerdo qué pasó, que me comunico y como que mando un mensaje y pues ya te dan la introducción para entrar en Arcanos, ¿no? No había resistencia porque la información yo la vibraba, ¿no? Y yo creo que 2, 3 días después tomé la decisión, ingresé y empiezas a tomar tus clases dentro del área de iniciados, arcanos, pero iniciados, y entonces todo me hacía sentido en cuestión de que muchas cosas de las herramientas energéticas que se utilizan, de alguna u otra manera, yo las hacía sin saber por qué las hacía. Yo siempre me he sentido como que brujita, ¿no? O sea, siempre he sentido que soy re extraña, entonces siempre he hecho muchas cosas como para quitar males, pero todo en base al clariconocimiento, porque era más que eso. Entonces me empiezo a hacer todo sentido, empiezo a meterme mucho en el área de iniciados y venía de procesos duros, venía de procesos familiares, emocionales muy fuertes, o sea, venía de esas, como dicen, ¿no? Que la vida te trae, pero que te está arrastrando y que te da una sacudida y que tú no entiendes por qué. Hoy por hoy me queda claro que todos estos procesos son para algo mayor. De momento no la ves y de momento la perreas, la sufres Claro. y entonces fue para mí súper cómodo sentirme en un lugar en donde, wow, ¿en serio te pasaba eso? ¡Qué padre! Y tú así de, es la primera vez que alguien me dice que qué padre lo que me pasaba. Es la Claro. primera vez que alguien me felicita, es la primera vez que alguien me dice, oye, cuéntame más, oye, no estás loca. Entonces te empiezas a sentir cómodo y empiezas a estar bien y decir, ok,
todo este tiempo que creí que estaba mal está bien. Entonces empiezas a generar familia en donde no había familia. claro. Y conforme vas caminando, te das cuenta que las personas, nunca he sido una persona como de muchos amigos, siempre he sido una persona como muy distante que yo no entendía por qué. Ahora lo entiendo, que es como que leo mucho las energías, entonces repelía mucho, ¿no? O sea, como que ponía protección, Claro. inclusive a familiares. Entonces, con Arcanos fue distinto, fue empezar a sentirme en compañía, En casa. sí, tal cual, en una casa que no sabes por qué es tu casa, pero sabes que es tu casa. En una casa en la que te puedo decir yo, y se lo he dicho muchas veces a la coach Wen, me abrieron las puertas y me fui hasta la cocina e hice la comida. O Claro. sea, yo de verdad, de entrar a iniciados, de repente ya estaba yo coordinando el área de iniciados. Imagínate. Y de repente, o sea, fue súper rápido, pero porque soy súper proactiva, soy el ajonjolí de todos los moles, o sea, ando metida en todo, no me hablan, ahí estoy. A mí me abrieron las puertas de Arcanos, pues me metí hasta la cocina. O sea, yo fui y me acosté en la recámara, ¿no? O sea, de esas de que eres invitado, pásale a la sala, siéntate y de repente, ¿y dónde está Nate? No, pues allá acostada viendo la tele, ¿no? Entonces ha sido un viaje maravilloso. Mi vida ha cambiado, claro que ha cambiado muchísimo. Hoy por hoy estoy otra vez reconectando con la canalización, estoy reconectando con todas esas cosas que yo en su momento apagué. Y te lo puedo decir que todavía hace 6, 7 meses yo decía, no, es que yo ya no tengo nada, es que yo ya esas cosas que yo tenía las perdí, porque eran cosas para mí. Hoy por hoy te puedo decir que estoy reconectando otra vez con todas esas Claris, que estoy reconociéndome, reencontrándome, y ha sido un viaje sorprendente, lleno de dificultades, lleno de resistencias, porque hay muchas resistencias a muchas cosas, pero me siento acompañada, Claro. pero me siento protegida, porque algo que tiene Arcanos es que es un núcleo completo. Está quien te da tu clase de iniciados o quien te da tu clase de arcanos, y están las sanadoras, están el área de psicología, está el área de registros akáshicos, o sea, tienes todo el kit completo. Lo Y que si se una, ocupe, ahí está. exacto, y si una persona no te resuelve, habrá quien sí te resuelva. Y Claro. si no te resuelven nadie, entonces se juntan todos a buscarle una solución a ese problema. De manera integral, holístico. Sí, es muy interesante esto, sí, tal Sí, cual. entonces ha sido un cambio por completo y mira, yo te lo firmo donde tú quieras. Existen muchas personas a las cuales yo vi ingresar a iniciados con muchas cuestiones, porque siempre ha existido ese acompañamiento y esa manera de escuchar a los demás. Al menos te lo puedo decir de mi parte y te puedo decir que otras personas dentro de Arcanos hacen lo mismo, el que te escuchan, el que te leen los mensajes, y tú lo podrás saber porque en su momento hablamos por teléfono en varias ocasiones. Claro que sí. Ujú. Y eso hacemos, ¿no? Acompañarlos, porque al menos yo es lo que hubiera querido, que a mí Ah, me acompañaran. ni me lo digas, sí. O sea, yo lo hubiera querido. Entonces, te sientes acompañado y te digo, estas personas que en su momento entraron, hoy por hoy, me lo dicen. O sea, cambió mi vida de venir siempre en el drama de no tengo para comer, no tengo esto, no tengo el otro, y mi vida cambió. Y no una, sino muchas personas. Pero ojo, para que este cambio se haga, necesitas tú trabajar, necesitas tú poner de tu parte, porque no va a venir Coswell a hacerle así y que tú cambies, no, es un proceso interno. Las herramientas están, la información está, el acompañamiento está. Necesitas tú tener disposición. Decidirte nada más. Disposición, Ariel. Si tú estás dispuesto a todo, entonces todo sucede. ¿Qué fue lo que hicieron los 12 discípulos con Jesús? Había quienes tenían dinero, de esos discípulos había quienes tenían dinero, había quienes tenían conocimiento. ¿Qué hicieron? Tener la disposición de seguir a alguien, tener la disposición de hacer las cosas. Entonces, si tú tienes eso, lo tienes todo. Es un Porque paso entonces, totototote, sin pero lo duda, puedo dar solamente mi pie. ¿Otro no? si es que aquí está la carta, aquí está el menú, adelante, tú entras, te damos la bienvenida, te damos el menú.
pero el menú no lo podemos escoger por ti, ni no lo podemos comer por ti. Necesitas tú tener la disposición de elegir, de observar, de escuchar, de analizar, de resonar con la información y entonces continuar. Es un trabajo individual. Este juego es individual. Y vamos a pasar a la quinta, los que estemos trabajando nosotros a nosotros mismos. O sea, tu trabajo hacia ti mismo, no hacia los demás. Sí, Trabaja tú y te prometo una cosa, se empieza a reflejar todo y tu entorno empieza a cambiar. Pero siempre y cuando tú lo hagas, no esperes que los demás cambien, cambia tú, tu entorno va a comenzar a cambiar y se van a empezar a acercar personas a ti que te van a ayudar a transformar eso o a potencializar eso, porque entonces el universo está resonando y el universo está mandando un mensaje distinto. De totalmente tú de venir, acuerdo. de venir mandando este mensaje de problemas, de situaciones, de que no puedo, no tengo, no esto, no, 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 no. Cuando tú comienzas a mandar un mensaje distinto, empieza a circular todo de manera distinta. Y entonces el universo dice, pues ahí te va, lo que tú necesitas. A ver, estás trabajando en esto, pero no has reconocido estas heridas o no has reconocido estas resistencias. Ah, pues ahí te va. Ahí te va la persona o ahí te va la información o ahí te va lo que tienes que hacer o lo que te va a ayudar a hacer clic o lo que te va a ayudar a entender o lo que te va a ayudar a sanar o lo que te, o sea, y te empiezan a mandar la información. La cuestión es eso, La cosa tomar es, movamos el pie. Empecémonos a mover. Muchísimas gracias, mi querida Nick, por haber estado el día de hoy con un placer. nosotros. Bueno, venciendo o superando Venciendo una resistencias. resistencia, justo. Enhorabuena. Invitamos a la gente que nos está viendo también para que haga lo mismo. Vamos a dejar los datos aquí abajo para que llame y pregunte. Pregunte. Y enhorabuena, si usted está harto de algo, fantástico. Eso yo le llamo el poder del hartazgo, porque nos movemos y nos potencializamos, si se quiere, y nos empezamos a mover en otra dirección. Mi querida Nate, desde ya quedas invitada, ya más adelantito lo vamos a hacer para que nos acompañes. Hay tanto de lo que hablar, pero vamos despacio, ¿qué te parece? Me parece súper bien, Ari. Me sentí súper cómoda, ¿ves? Se venció esa resistencia a la exposición. Y me encanta hablar, ¿eh? Y no sé por qué tenía como la resistencia. Bueno, pero es que, ¿qué sucede? Nos vamos dando cuenta de esas pequeñas áreas en las que hay esos puntitos y empezamos a extraerlos. Así que fíjese usted dónde tiene usted resistencias, porque eso es lo que viene usted aquí a trabajar en este planeta escuela. Gracias, Nate, de nueva cuenta. Gracias a todos quienes están acá con nosotros. Soy Ariel Svi y ya sabe. Busque sus resistencias, no se quede con ella. Vamos a cambiar eso por persistencia. Nos vemos. Hasta la próxima.